Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a comenzar esta lección 20 de verdad y certeza. Eh, ya ustedes han recibido las evaluaciones de la segunda prueba. Me temo que el resultado ha sido peor que la primera. Eh, Eso se puede deber a muchas causas. Puede ser que ustedes se hayan descuidado un poco pensando que, en fin, que el ramo estaba más controlado de lo que pensaban. Puede ser también que por el tipo de prueba que se hace en este curso, por las circunstancias en las cuales nos encontramos, que son cosas que exigen ustedes algún tipo de elaboración, en fin, que yo haya hecho una prueba que haya sido demasiado difícil, o en fin, más de lo que estaba esperado. En fin, puede pasar cualquiera de esas cosas. Desgraciadamente, he tenido experiencia en todos estos sentidos, en el par de años que hemos pasado con actividades virtuales y por Zoom y todo esto. Entonces, me ha pasado que las pruebas, como son elaboraciones que no es simplemente la materia que se ha explicado, entonces a veces pueden resultar muy difíciles o a veces pueden resultar muy fáciles, también me ha pasado, que son tremendamente fáciles. Entonces, bueno, pero en todo caso, la constatación es que tenemos un resultado que es peor respecto de la prueba número 1. Alguien me había consultado sobre el tema, si es posible hacer algún tipo de prueba recuperativa. Me temo que no, porque los mecanismos de evaluación de todas las secciones de verdad y certeza son uniformes. Entonces yo no puedo eh, cambiar esos mecanismos, introducir más evaluaciones o menos evaluaciones que las que están establecidas. Por la misma razón, como yo les la había indicado, eh, el examen es obligatorio. Tampoco yo podría decidir por mí mismo no hacer examen. Hay examen y es un examen que tiene las mismas condiciones. Por tanto, para todos los efectos, la forma de mejorar los resultados en esta segunda evaluación tiene que ser el examen. Y es ahora entonces aquello en lo que les pido que ustedes pongan el empeño, porque esa es la tercera gran actividad evaluativa que vamos a tener, y en donde finalmente se va a resolver el semestre completo. Voy a compartirles pantalla. Aquí me preguntan si las pruebas van a ser igual. Sí, va a tener que ser del mismo formato de examen. O sea, es un examen en prueba escrita, no pueden ser preguntas, por decir, de materia ordinaria, sino que requieren algún tipo de elaboración. Ustedes van a estar siempre con posibilidad de consultar cualquier cosa. Vamos a hacerla de manera asincrónica. Eh, Elise pregunta, ¿es asincrónica? O sea, va a haber un tiempo, yo les daré unas 24 horas para contestarlo como en las ocasiones anteriores. Voy a compartir la pantalla entonces para que volvamos a retomar las cuestiones que estamos considerando ya desde el jueves pasado. Hemos estado durante el semestre dedicados largamente a tratar temas acerca de la noción de verdad, ¿no es cierto? Entonces hemos dedicado un tiempo larguísimo a discutir teorías antifalistas de la verdad, teorías balistas de la verdad, etcétera, etcétera. Lo que quisiera es que ahora dediquemos un tiempo a, que es bastante menos, digamos, pero a discutir algunas cuestiones centrales de filosofía de la ciencia, que creo que ya se los he dicho más de una vez, resulta por el tipo de intereses que ustedes tienen en su orientación, algo que resulta, creo yo, más importante para ustedes que cuestiones de epistemología general, aunque esas cuestiones de epistemología general también son importantes, perdón, pero esto probablemente tiene más importancia para el tipo de trabajo que ustedes van a hacer por la forma en que probablemente van a orientar su formación académica estos años. Entonces, lo que estamos haciendo cuando estamos considerando cuestiones de filosofía de la ciencia es entregarles a ustedes una introducción, o, en fin, de manera más prudente, algunas observaciones, algunos elementos introductorios para comprender
¿cuáles son las cuestiones que están en discusión en general en filosofía de la ciencia en los últimos 50 años? El objetivo entonces de estas observaciones, de estas lecciones que vamos a tener, es justamente ayudarles a ustedes a comprender ese, por decirlo así, estado de la cuestión sobre la reflexión filosófica acerca de la ciencia. ¿Qué es reflexión filosófica acerca de la naturaleza de la ciencia? Y es reflexión filosófica acerca de qué es lo que hace que las cosas que nosotros alegamos como parte del acervo científico estén justificadas realmente. Entonces, tiene estos, si ustedes quieren, dos componentes centrales. Un componente de justificación o de, en fin, propiamente epistemológico, diciendo, bueno, cuando tenemos teorías que estimamos que están bien justificadas, eh, tenemos, somos racionales al otorgarles, por ejemplo, la autoridad que se le otorga normalmente a la ciencia en nuestra cultura, que también ustedes habrán visto que en los últimos, qué sé yo, 3 años, no, un poco más, esto ha sido objeto de, de mucho cuestionamiento, por exceso y por defecto. O sea, por una parte, hay en algunos casos cierta confianza fetichista en la ciencia, por eso decir, bueno, la ciencia dice que, y cuando se examina con cierta detención, en realidad no es la ciencia la que está señalando algún resultado, sino que tenemos evidencia que apunta en cierto sentido, pero... Y en otro caso nos hemos encontrado con cuestionamientos acerca de esto, por decirlo así, por defecto, porque hay reacciones culturales que sencillamente se niegan a tomar en consideración resultados bien establecidos de la investigación científica. Entonces, este es un tema, o es una familia de temas que no solamente son importantes o han sido importantes, qué sé yo, a comienzos del siglo XX, sino que siguen siendo importantes el día de hoy. Bueno, entonces, lo que estábamos introduciendo en la lección anterior era entender cómo es que la filosofía de la ciencia se establece como una disciplina autónoma en el siglo XX. Y para esto es central entender el impacto que generó una corriente filosófica que fue una corriente dominante en ciertas partes del mundo, no en todas, pero su periodo, por decirlo así, de mayor impacto se produce en los años 40 y 50 del siglo pasado, especialmente en el ámbito anglosajón, que es el llamado neopositivismo lógico o empirismo lógico. A ver, Fernanda González dice que se refiere con autónoma. La idea es que, Fernanda, si tú consideras la historia de la filosofía, la reflexión filosófica acerca de la ciencia siempre ha existido. Pues, qué sé yo, tú te puedes fijar en Aristóteles, por ejemplo, en donde tiene un tratamiento acerca de la episteme y el conocimiento demostrativo y científico que se encuentra en un tratado de segundos analíticos. Claro, pero no tienes una disciplina propia que tenga el título de filosofía de la ciencia. En el siglo XX, en cambio, eso sí sucede. Y sucede por ciertos desarrollos, por ciertas razones sistemáticas que se dan en el siglo XX. O sea, en el siglo XX tú tienes que un grupo importante de filósofos sostienen, cosa que no había sucedido antes, que toda la tarea que se le puede pedir a los filósofos, o sea, la única cosa útil que pueden hacer los filósofos en la sociedad es tratar de reconstruir lógicamente y epistemológicamente las teorías científicas. ¿Bueno? Por eso sí, el que la filosofía de la ciencia haya llegado a tener esa importancia no fue casual, es porque, como te digo, un número importante de filósofos decía, lo que pueden hacer los filósofos, que vale la pena y que puede ser tomado de manera respetable, es hacer lógica y hacer una reconstrucción lógico-epistemológica de lo que están haciendo los científicos. Por decirlo así, el filósofo tiene una función
¿cómo decirlo?, es un tipo que limpia, por decirlo así, que hace una especie de limpieza del trabajo científico. Las cosas que los científicos tal vez dicen de manera descuidada, ellos lo formulan de una manera que sea más rigurosa y en donde la justificación de las teorías científicas se vea de manera más clara, pero son un auxiliar a la actividad científica. Hoy día es poca la gente que piensa en esos términos, pero digo, en los años 40 y 50 había un grupo importante de gente que pensaba en esos términos, y pensaba que, si ustedes se dan cuenta, desde esa perspectiva, la filosofía de la ciencia, ¿por qué resulta una disciplina autónoma, por decirlo así, diferente de otra y que tiene sus propias características? Es porque para estos filósofos esa es la única forma de filosofía respetable. Todo lo demás es cháchara, es especulación irracional sin fundamento. También es de esta época, una época en donde ustedes encuentran un verdadero abismo, una polarización, si ustedes quieren, extremadamente grande entre escuelas filosóficas. O sea, por una parte ustedes tienen a estos señores que dicen que lo único que vale la pena en filosofía, lo único que es racionalmente respetable de la actividad filosófica, es hacer esta suerte de limpieza epistemológica y lógica de las teorías científicas. O sea, los científicos hacen cosas, descubren cosas, justifican cosas, y los filósofos entonces son capaces de mostrar cómo eso efectivamente está justificado y cómo es que los conceptos que están utilizando, las teorías que están desarrollando, tienen una estructura lógica que asegura su justificación. Bueno, junto con eso, que ustedes tienen otro filósofo que en esa época además se adoptó esta terminología de hablar filósofos continentales, ¿no? Por supuesto que es una terminología que inventaron en Inglaterra, porque son los que están en el continente, ¿de acuerdo? Desde la perspectiva de Inglaterra. Continúan una tradición filosófica que es heredera de Hegel, que es heredera de Marx, que es heredera de Nietzsche, que es heredera, bueno, y que después en esta misma época surge la fenomenología como corriente intelectual, y que piensan que lo que hacen los neopositivistas es una cosa extremadamente estrecha e inmotivada. Y por otra parte, los filósofos de la ciencia, que están imbuidos de este punto de vista, consideran que lo que hacen estos tipos que llaman continentales es cháchara sin sentido. Entonces, hoy día ustedes encuentran poca gente que piense en estos términos, pero sigue existiendo una tensión, por decirlo así, cultural, entre filósofos que están inscritos en una u otra corriente, ¿no? Eh, Suele haber, por decirlo así, uno se inscribe en una tradición filosófica y suele pasar que por el hecho que uno se inscribe en una tradición filosófica y trabaja en tradición filosófica, por ejemplo, no se leen las cosas que se hacen en la otra tradición, así de simple, ¿no? No se leen, es como que si no existiesen, ¿no? Y aunque eso ha avanzado bastante, sigue existiendo una cosa de ese estilo. O sea, ustedes pueden encontrar en Chile, por ejemplo, ¿no?, que hay departamentos de filosofía que son analíticos y otros que son continentales. Y lo que pasa en uno u otro es como si no existiese en el otro. Así de simple, ¿no? Bueno, o sea, las raíces de esto tiene que ver con lo que sucede en esta época, ¿no? Y eso tiene que ver también con una manera de entender la filosofía y una manera de entender la ciencia. O sea, lo que quiero explicarle a ustedes por qué razón ha sucedido una cosa de ese estilo. ¿Bien? Entonces, el neopositivismo lógico o empirismo lógico tiene para esto una función extremadamente importante. Fue eh, eh, un, eh, una corriente filosófica, pero al mismo tiempo era una suerte de movimiento cultural el de estos gentes, ¿no? Yo creo que les adelanté o les comenté que se llamaban a sí mismos, muchos de los filósofos que adoptaban este punto de vista, como el Círculo de Viena, y elaboraron, si no me acuerdo las fechas correctamente, el año 30, un manifiesto, ¿no? Ustedes se acordarán que, claro, que los manifiestos son documentos programáticos de movimientos políticos, algo así como bueno, el manifiesto del Partido Comunista. Ustedes tienen documentos que se llaman a sí mismos manifiestos de corrientes, no sé, estilos
artístico, como el manifiesto surrealista o el manifiesto dadaísta, ¿no? Entonces, estos tipos se creen que están como en la misma cosa, digamos, y están proponiendo un movimiento cultural, ¿no? Que además en la época en la cual se desarrolla, insisto, esto es Viena, ¿se acuerdan ustedes? Les conté. Viena, comienzo del siglo XX, no puedo decir que es la capital cultural de Europa, pero es en fin, un lugar, un centro de una fertilidad de ideas y de movimientos artísticos, intelectuales, literarios nuevos, bestial, digamos. Por eso así, esa misma Viena es la Viena donde apareció el psicoanálisis. Pues sí, la psicología, como actualmente lo entiendo, en realidad es una cosa que se inventó ahí. También ahí es la Viena en donde sale Wittgenstein, que en ciertos puntos fue una inspiración importante para este movimiento. Con otras cosas, no pude asimilarlo en una positivista, pero fue una inspiración importante. Pero qué sé yo, o sea, también aquí surgen las corrientes musicales. Bueno, Viena en música siempre ha sido muy importante, pero qué sé yo, el arte plástico de Paul Klee, la música dodecafónica, la literatura de Musil, etcétera, ¿no? O sea, les cuento eso porque entonces estos filósofos tienen una actitud que en principio es muy desdeñosa a lo que no sea propiamente actividad científica, pero hacen un manifiesto. Bueno, son estas cosas que son peculiares y, o sea, por decir así, ellos son como si fuesen unos artistas, digamos, que están transformando todo esto. ¿Okay? Bueno, entonces el neopositivismo tiene ciertos antecedentes muy importantes eh, que quisiera yo, en la sesión de hoy día por lo menos, o sea, sí, creo que probablemente en la sesión de hoy día vamos a poder conversar con esto, sobre estas cuestiones, dedicarles el tiempo suficiente, que son los antecedentes que explican las líneas centrales de esta posición. Son los neopositivistas, lógico, son positivistas, en primer lugar. ¿De acuerdo? O sea, cuando ellos llaman neopositivistas es porque ellos están haciendo una renovación, una restauración de un tipo de concepción filosófica que ya existía, que era el positivismo. Entonces, es una gran fuente de influencia en el neopositivismo lógico. Y en segundo lugar, es un neopositivismo lógico, tiene un apellido, o está adjetivado. ¿Y esto por qué? Porque están utilizando ciertas herramientas que no estaban disponibles en los siglos anteriores y que son herramientas eh, conceptuales que aparecen a fines del siglo XIX recién en el pensamiento occidental. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre el positivismo, sobre el desarrollo lógico-matemática, y después espero que podamos hablar también algo, si no hoy día continuaremos el martes, sobre el problema de la inducción, que tiene una relevancia muy grande para lo que vamos a ver después sobre Popper, y también sobre Thomas Kuhn. Bien, entonces, tal como les había indicado, los neopositivistas son neopositivistas, ¿verdad? Son continuadores de una perspectiva eh, que se había iniciado en el siglo XIX y que había adoptado ese título, positivista. O sea, probablemente ustedes han escuchado la expresión, hoy día se la sigue utilizando, esa expresión en distintos contextos, ¿no? Pero el positivismo que se desarrolla en el siglo XIX, que el término positivismo más es un neologismo, es una expresión que fue inventada por un filósofo francés que se llama Auguste Comte, eh, 1840, 1850. Comte, entonces, fue el que inventó esta palabra, ¿no? Porque la idea es que lo único que es auténticamente conocimiento, la única forma legítima de conocimiento, es aquel que proviene de lo que Comte denomina ciencias positivas. ¿Y qué son las ciencias positivas? Son ciencias que están justificadas, cuyos alegatos, cuyas proposiciones acerca de, en fin, la realidad, están justificadas por evidencia empírica que proviene de
la experiencia, ¿no? O sea, la idea es que las ciencias positivas, las ciencias, o sea, positivas porque además tienen una función positiva, digamos, sobre la humanidad, en un sentido moral, político, social, etcétera, son ciencias cuya fuente de justificación es la experiencia. Ahora, ¿esto por oposición a qué? Bueno, por oposición a teorías metafísicas, por oposición a especulaciones teológicas. Eh, Comte es famoso, por ejemplo, y no me extrañaría que ustedes hayan escuchado esto en algún momento, por haber descrito lo que él, en fin, imaginaba como 3 estadios del desarrollo de la humanidad. Un primer estadio que él denomina teológico y que es el más, por decirlo así, arcaico, incivilizado, en fin, o como queramos denominarlo. Entonces, lo propio desde el punto de vista teológico es que los seres humanos se enfrentan a ciertos fenómenos que no son capaces de explicar. Entonces, qué sé yo, los seres humanos ven que, qué sé yo, que cae un rayo, por ejemplo, ¿no? Y hay una tempestad. Y como uno sabe cuál es la explicación de este fenómeno, entonces postula una explicación teológica para aquello que no es capaz de explicar. Y como no es capaz de explicar en la mayoría de las cosas, entonces el mundo se ve poblado por dioses y diosesillos y entidades sobrenaturales que son introducidas cada vez que está sucediendo algo para lo cual no tenemos ninguna explicación. Hay un dios de la tierra, un dios del agua, no, es una diosa más de la tierra, un dios del cielo, asociado a las tempestades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que esto corresponde a una etapa en la evolución, en el progreso espiritual e intelectual de la humanidad.